Hola, bienvenidos a un nuevo video de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo implementar el Composite Pattern. Muy bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos un file system que cuenta con una estructura de archivos y directorios y tenemos dos requerimientos. El primero consiste en saber cuál es el tamaño de un elemento. Para los archivos tenemos específicamente definido el tamaño y para el directorio se calcula en base al tamaño de todos los archivos contenidos en él y obviamente tomando en cuenta los subdirectorios. Además queremos saber cuándo un elemento es grande. Esto se da para un archivo si pesa más de 5 MB y para un directorio si tiene más de 2 elementos o bien si tiene un tamaño de más de 10 MB. Entonces, vamos a buscar cuáles son los objetos candidatos. Aparecen claramente un archivo cuyo comportamiento esperado es el tamaño y si es grande, y un directorio que también define si es grande y un tamaño. Por lo tanto, vemos que archivo y directorio son polimórficos a los ojos de un tercero. Además de ser polimórficos, directorios y archivos forman una estructura jerárquica de nodos, como vemos aquí a la derecha. Los directorios son las ramas y los archivos son las hojas. Además, queremos que un directorio pueda contener no solamente archivos, sino n subdirectorios, de manera de poder anidarlos a tantos niveles como nosotros necesitemos. Vamos a definir nuestros primeros tests, que consistirán en saber si un archivo es grande. Eso nos deja dos clases de equivalencia, un archivo grande y un archivo que no es grande. Para definir cuál es el valor a utilizar para un archivo grande, dado que tenemos un intervalo continuo que nos complica un poquito más las cosas que un intervalo discreto, consideraremos el archivo de 5.01 megabytes. Y una cosa que está bueno repasar es, no tiene mucho sentido definir más test de un archivo grande si el archivo es de 10 MB, 20 MB, 6 MB, ¿no? Porque todas las instancias que nosotros estamos comentando recién, todas caen en la misma clase de equivalencia. Entonces son test que no tiene sentido agregar porque no aportan valor. Entonces vamos a ver cómo implementamos eso en IntelliJ. Bien, aquí tenemos a mi izquierda un esqueleto de los tests que vamos a construir y a la derecha un archivo prácticamente vacío. Estamos parados en IntelliJ, así que lo primero que vamos a hacer es definir un archivo grande, ¿no? Entonces, archivo grande es, recordemos, un archivo cuyo tamaño es mayor a 5 megas. Entonces, vamos a construir nuestro archivo de 5.01 megabytes. Para que esto compile vamos a necesitar nuestra clase archivo con un constructor que va a recibir el parámetro tamaño y lo va a ubicar en una variable tamaño. Estamos hablando de una variable de tipo double. Y por defecto podemos decir que si no nos pasan ningún parámetro, utilicemos como valor default 0.0 de tamaño. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que validar aquí? El assert va a ser que el archivo grande, al preguntarle si es grande, nos diga que sí. Para lo cual, esto requiere que implementemos el método isGrande. Esto será cierto si el tamaño es mayor a 5. Ejecutemos entonces nuestro primer test y después de un pequeño build, IntelliJ nos devuelve que el primer test pasó satisfactoriamente. Excelente. Ahora vamos a construir nuestro segundo test, que consistirá en un archivo que no es grande.
¿sí? O podríamos poner un archivo chico. Un archivo chico, siguiendo la idea de trabajar con los valores límites, podemos elegirlo de tamaño 5.0. Entonces lo que esperamos es que al preguntar si el archivo chico es grande, nos diga que no. Ejecutamos entonces todos los describes que están contenidos aquí y vemos que los dos tests pasan satisfactoriamente. Muy bien. Cerramos entonces la parte de test sobre un archivo. Y ahora queremos saber cuándo un directorio es grande, que involucra ahora diferentes clases de equivalencia, 3 en total. Por un lado, un directorio va a considerarse grande si tiene bastantes elementos, donde estamos hablando de más de 2 elementos, o si el tamaño es grande, lo cual implica un tamaño de 10 megas, ¿no? Y el tamaño implicará la sumatoria de los elementos contenidos. Por otra parte, si no cumple ninguna de las dos condiciones, ¿no? Si la sumatoria de los elementos contenidos es menor a o igual a 10 megas o tiene menos de 2 elementos, menor o igual a 2 elementos, en ese caso no entrará en la clase de equivalencia de los directorios grandes, ¿no? Que será nuestra tercera clase de equivalencia que tenemos acá. Entonces, vamos primero por el test que involucra a construir un directorio con bastantes elementos, ¿no? Es decir, podemos elegir un directorio con 3 archivos. Esto lo vamos a desarrollar de la siguiente manera, ¿no? Un directorio grande, recordemos, está bueno que la referencia lleve el nombre de la clase de equivalencia que estamos implementando. Y vamos a construir entonces un directorio al cual le vamos a ir agregando contenido, ¿no? Y acá vamos a escribir nuestro archivo, ¿no? Un archivo de tamaño 1.0 y haremos esto 3 veces. ¿Qué es lo que nos falta implementar del lado derecho? Class directorio. Y necesitamos definir una función agregar contenido. ¿Qué es lo que va a hacer? Está esperando recibir un contenido que vamos a agregar a nuestra lista de elementos que están contenidos dentro del directorio. La pregunta entonces que nosotros nos hacemos es: ¿cuál es la clase, cuál es el tipo en realidad de contenido? ¿Puede ser archivo? Sí, sin dudas para este ejemplo nos va a servir, puede ser un archivo, pero eso no va a permitir que nosotros hagamos un anidamiento a n niveles. Entonces acá es cuando surge la idea de tener algo que englobe archivos y a directorios. Porque nosotros dijimos en las slides anteriores, ¿no? En las diapositivas estábamos hablando de que eran polimórficos, pero acá estamos construyendo una clase archivo y una clase directorio y no los estamos haciendo pasar por un tipo común. Ese tipo común se puede construir a partir de una clase abstracta o bien a partir de una interfaz. Como no hay aparentemente código para compartir, no hay un comportamiento común entre archivo y directorio, sino son implementaciones más bien diferentes, nos va a alcanzar con definir una interfaz contenido. Entonces, lo primero que surge aquí es que a un directorio le vamos a preguntar si es grande, ¿no? Entonces, de movida, sabemos que vamos a necesitar definir un método cáscara, es grande, en la interfaz contenido, que devuelva un booleano. Pero también sabemos que vamos a necesitar definir otro método tamaño que nos devuelva un double, de manera de que tanto un archivo como un directorio nos sepan decir su tamaño. Esto va a traer consecuencias, ¿no? La primera consecuencia es que archivo y directorio deben implementar contenido mediante los dos puntos.
Lo segundo que pasa es que ya no nos compilan ni archivo ni directorio, ¿no? Porque lo que nos está pasando es la función, perdón, el método es grande, ahora necesita un modificador override para indicar que está redefiniendo el comportamiento que necesita la interfaz contenido. Por otra parte, si hacemos Alt Enter acá, vamos a ver que nos está faltando implementar el método tamaño, porque tenemos un atributo tamaño, pero no es lo mismo que el método tamaño. Es decir, tenemos la posibilidad de definir, de invocar a tamaño, ¿sí?, sin los paréntesis, pero acá nosotros estamos definiendo explícitamente estos paréntesis y bueno, para poder resolver este tema en archivo vamos a tener que agregar un método aparte, ¿no?, que devuelva el atributo. Ahora veamos qué pasa en directorios. Bueno, en directorios se nos complicó un poco la vida porque tenemos que implementar ambos métodos que están acá, ¿no? O sea, esto requiere que hagamos nuestras implementaciones, para lo cual, bueno, también tenemos que definir qué vamos a hacer aquí, ¿no?, al agregar contenido. Y lo primero que se me ocurre es que vamos a necesitar un atributo contenidos, ¿sí?, o elementos, ¿sí?, que va a ser una lista mutable para poder agregar elementos, ¿sí?, y el tipo va a ser contenido. Esto nos va a permitir agregar tanto directorios como archivos, ¿no? Entonces, aquí lo que, bueno, nos falta invocar el constructor. Y ahora sí, contenido, ¿sí?, no va a ser un archivo, sino va a ser un tipo contenido. Podría ser un archivo o un directorio. Ahora sí hacemos elementos add contenido. Esto nos quedó raro, ¿no?, porque lo llamamos contenido, pero la variable la llamamos elementos. Entonces, Shift F6, vamos a cambiarlo a elemento, y también vamos a hacer Shift F6 y vamos a cambiarlo a agregar elemento, ¿no? Eso permite que no solo se redefine aquí, sino que también podemos redefinir automáticamente en el fixture del test, de manera de resolver este problemita. Bien, nos quedó un poquito grande como para hacer TDD todo esto, no estamos haciendo un TDD full, ¿sí? Pero ahora sí, casi tenemos la posibilidad de implementar tanto el tamaño como el método es grande. Para implementar el método tamaño, tenemos que considerar los elementos, es decir, tenemos que a cada uno de los elementos pedirle su tamaño y sumarlos. Entonces, fíjense cómo a partir del polimorfismo nosotros podemos invocar al método tamaño de los elementos que son o archivos o directorios, ¿no? Por eso no podemos hacer esto, ¿no? No podemos hacer tamaño sin los paréntesis, porque eso solamente es posible para los archivos. Los directorios no tienen un atributo tamaño. Entonces, esta es la forma correcta de resolver nuestro método tamaño. Por otra parte, el método es grande también se resuelve a partir de lo que pasa aquí, ¿no? En realidad es o bien el tamaño, ¿sí?, el tamaño que tiene el directorio es mayor a 10, o bien la cantidad de elementos es mayor a 2. Y esta es la implementación que nosotros vamos a empezar a validar acá en todos los otros tests que vienen por aquí. Pero una cosa muy importante es entender la idea de la interfaz contenido, y la idea es que el directorio tiene una lista de elementos de tipo contenido. Eso nos permite anidarlos a n niveles. Bien, ya estamos en condiciones de escribir el assert de nuestro test.
que será, queremos enviar el mensaje es grande a nuestro objeto directorio grande, y eso nos tiene que dar true, ¿sí? ¿Por qué? Por la segunda condición, ¿no? Tenemos un directorio con más de 2 elementos contenidos. Ejecutamos este test y mientras nuestro pajarito sigue cantando nos está diciendo que todo está perfecto, ¿sí? Bien, ahora tenemos que elegir un directorio grande no por la cantidad de elementos, sino porque la sumatoria nos da mayor a 10, ¿no? Entonces, algo interesante es tratar de elegir 2 archivos voluminosos, o incluso podríamos tener un único archivo voluminoso, ¿no? Y esto también nos tendría que decir que es grande, ¿no? Entonces vamos a ejecutar ahora ya los 2 tests. Y con un poco de suerte y con un cantar de pajaritos, ¿sí? Tenemos 2 tests que están pasando bien y este tercero que todavía no construimos, ¿no? Pero estamos en buen camino. Ahora tenemos que elegir un directorio que no va a ser grande. Por lo tanto, lo primero que hacemos es Shift F6 y vamos a cambiarle el nombre para que represente la clase de equivalencia que estamos construyendo, que es un directorio chico. Como el límite son 2 elementos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar justamente 2 elementos, pero que nos dé menos de 10, ¿no? Podríamos elegir justamente menor o igual a 10, perdón, ¿no? Entonces vamos a elegir justamente el valor límite, ¿no? 2 elementos, ¿sí? No es mayor a 2, y 10, ¿sí? Que tampoco es mayor a 10, ¿sí? Entonces acá lo que estamos esperando es que cuando le preguntemos si el directorio chico es grande, nos tiene que decir que no. Ejecutamos ahora este describe y con gran alegría vemos que los 3 tests están pasando. Es más, vamos a ejecutar todos los tests a la vez, tanto directorios como archivos. Y si todo está bien, pero qué maravilla, tenemos un montón de tests que están pasando. Cuando descarguen el ejemplo en este video van a agregarse algunos tests más sobre el tamaño, pero no queremos extender demasiado la longitud de este video. Repasemos entonces lo que acabamos de implementar en este diagrama de clases. Tenemos a archivo y a directorio como objetos polimórficos. Dado que no comparten demasiado comportamiento en común, decidimos crear una interfaz contenido, ¿no? En lugar de una clase abstracta. Contenido sirve entonces como el contrato de lo que tanto archivo como directorio comparten en común, aunque cada uno lo implementa a su manera. El directorio, a su vez, tiene una serie de elementos de tipo contenido, porque eso permite incluir subdirectorios y archivos. Eso da pie a esta estructura jerárquica que mencionábamos antes. Y el ejemplo nos ha servido como excusa para ver que implementamos el Composite Pattern, que consiste en tener una jerarquía de ramas y hojas que se comportan de manera polimórfica, como el caso del archivo y el directorio. Y por lo general, para tener ese anidamiento compuesto, lo que queremos hacer es que el directorio no tenga una lista de archivos, sino una lista de algo más general que englobe tanto a los archivos como a los directorios en este caso, ¿no? Es decir, que la rama apunta a un tipo que incluye hojas y ramas propiamente dichas. Y así llegamos al final de este video en el cual hemos presentado el Composite Pattern. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.